Buenos días chicos, empezamos semana. Hoy estamos lunes 18 de mayo. Vamos a ver qué vamos a hacer en lengua. En lengua vamos a hacer un cuento. Vamos a escribir un cuento. Hemos hecho varios este año y el año pasado. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando hicimos ese que era que tenía que tener determinados personajes, que era un lobo, una abuelita, una niña que se llamaba Caperucita y un helicóptero? Y tuvimos que inventarnos un cuento ahí para ver dónde metíamos el helicóptero. Bueno. También os acordáis que teníamos en clase una caja que yo forré de naranja a los de mi clase, ¿os acordáis? Y la señorita Maripaz también lo tenía, con tarjetas que se llamaban la fábrica de los cuentos. Y entonces había tarjetas de personajes, había tarjetas de animales, había diferentes tarjetas. Y vosotros teníais que coger la que quisierais y esa era la condición para escribir un cuento. Tenía que aparecer un lobo, tenía que aparecer una princesa, tenía que aparecer un helicóptero, tenía que aparecer, o teníamos que usar el adjetivo miedoso, según la tarjeta que cogiéramos. ¿Os acordáis? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Como no tenemos aquí el juego, que no lo hemos dejado en clase y no podemos ir a por él, lo que vamos a hacer es escribir un cuento. Lo primero, el cuaderno de lengua, primera línea vacía, la fecha, lunes 18 de mayo. Enunciado, cuento. De momento, como siempre os he dicho, el título no lo ponemos. Es más fácil poner el título al final, cuando ya he escrito mi cuento y sé un poco de qué va. Entonces, enunciado, cuento. Hoy he puesto en azul. Bueno, no se nota. En rojo, que estamos en lengua. Cuento. Vale. Y ahora otra línea, empiezo mi cuento. No me pongo a escribir ya hay que pensar primero, ¿vale? Porque además os voy a poner unas condiciones, como si hubiésemos cogido las tarjetas. Entonces, como si hubiésemos cogido de 3 categorías de tarjetas. En primer lugar, de la tarjeta de adjetivos, ¿vale? De la tarjeta de adjetivos he elegido yo 3, de los que estáis viendo. De estos que estáis viendo tenéis que elegir uno. ¿Qué 3 adjetivos son? Pues de los adjetivos tenemos lento, peludo o guapo. ¿Vale? De esos 3 tenéis que elegir uno. Me da igual si es en masculino o femenino, en lento o lenta, peludo, peluda o guapo, guapa. ¿Vale? De la tarjeta, de la categoría de animales. ¿Qué 3 animales vamos a elegir? O sea, yo he elegido estos 3. Vosotros tenéis que elegir de esos 3 uno. ¿Qué animales son? Son una oveja, no abeja, oveja, un oso y un pingüino. Me falta ahí una cosa, que sí. Cuidado quien elija el pingüino. Porque si yo no le pongo 2 puntitos aquí, entonces no pone pingüino, pone pinguino. Porque la G con la U y va con una I, acordaros, si no le pongo nada, la U no suena. Digo pinguino. Y esto no, hay un animal que se llama pingüino, no pinguino. Para que la U suene le tengo que poner los 2 puntitos. Eso solo ocurría cuando esa U va con una I o con una E. Para que no digamos gue o gui, sino gue o gui. Bueno, esto de animales. La otra categoría a elegir es transportes. Y podemos elegir uno de los 3 que estáis viendo. ¿Y qué transportes son? Son el avión, el globo y la moto. ¿Vale? Entonces, tenéis que elegir. De los 3 adjetivos tenéis algún personaje o algo, tiene que ser o lento o lenta, o peludo o peluda, y guapo o guapa. Es decir, tenéis que elegir uno. No usar los 3, uno. Tiene que aparecer en vuestro cuento un animal. O una oveja, o un oso, o un pingüino. Vosotros elegís el cual. Y
tiene que aparecer en la historia, tiene que aparecer un transporte, o un avión, o un globo, o una moto. Es decir, los personajes, o alguno de los personajes, le tiene que pasar algo con un avión, un globo o una moto, ¿vale? ¿Y quién será el protagonista? ¿El protagonista será uno de los animales? No, el protagonista vais a ser vosotros. Es decir, cada uno tiene que ser el protagonista, el niño o la niña que sea el protagonista, con su nombre, con vuestro nombre. Vosotros vais a ser los protagonistas de vuestro cuento, en el que o vosotros o algún otro personaje tiene que ser o lento, o peludo o guapo. Y en vuestro cuento, donde vosotros sois el personaje, tiene que aparecer o una oveja, un oso o un pingüino. Y algo os tiene que pasar en la historia donde aparezca un avión, una moto o un globo. ¿Vale? Bueno, no nos pongo a escribir, venga, todo lo que se me ocurre. Primero hay que pensar. Y luego cuando yo lo escribo, tengo que hacerlo despacito. Diciéndome en mi cabeza las palabras para saber cómo se escriben, pensando cuántas palabras hay para no juntar o separar las que no se deben, y acordándome de las cosas. Cuando empiezo a escribir, ¿cómo se empezaba a escribir? Con mayúscula. Cuando he escrito una historia, una idea, y ahora va a cambiar, va a pasar otra cosa, o voy a decir otra idea, tengo que poner un punto. Y después de un punto tengo que volver a empezar con mayúscula. Si en algún momento de los personajes que aparecen, o vosotros que sois el protagonista, van a hablar con otra persona, o están pensando, ¿cómo hacíamos para indicar que lo que vamos a leer o lo que vamos a escribir lo dice o lo piensa un personaje? ¿Qué había que poner al principio? ¿Os acordáis? Un guión. Si yo estoy contando un cuento, eres una vez una... y va a hablar un personaje. Me voy a otra línea, porque no se hace todo seguido, todo seguido, todo seguido, todo seguido. Me voy a otra línea y empiezo. ¿Cómo estás? Por ejemplo. ¿Cómo estás? Y si quiero indicar quién está hablando, tengo que volver a poner otro guión y dijo Samuel. Que por ejemplo puede ser el protagonista de su cuento. ¿Vale? Bueno, entonces, recordar todas las normas que hemos aprendido, ¿vale? Y yo lo que he hecho es que he dicho, pues voy a escribir yo un cuento también. Porque esta actividad la vamos a hacer bien, la vamos a hacer despacito. Cuando hayamos terminado nuestro cuento tenemos que pensar un título. Es decir, cuando ya hayamos hecho todo esto, luego ponemos título y ponemos el título que se nos ocurra. Podemos hacer una ilustración del cuento, si queremos. Lo de la ilustración es opcional. Y como quiero que hagáis un cuento un poquito largo, bonito, vamos a utilizar hoy lunes y mañana martes. Es decir, que este vídeo nos sirve para saber qué hacer en lengua el lunes y el martes. Porque vamos a hacer el cuento entre los 2 días. Por si no nos da tiempo hoy, lo terminamos mañana. Porque la tarea de mañana de lengua es esta misma. Continuar con nuestro cuento y terminarlo. ¿Vale? Bueno, pues yo he pensado un cuento. No he tenido en cuenta los animales ni los transportes, pero sí he tenido en cuenta un adjetivo. Ahora veréis cuál. Porque he estado pensando, voy a hacer yo un cuento. Y lo he escrito, donde la protagonista soy yo. Y os lo voy a contar. Me voy a sentar ahora y os lo voy a contar. Ya me he sentado. Os voy a contar el cuento que me he inventado yo, donde la protagonista soy yo. ¿Vale? Dice así. Tengo aquí, lo voy leyendo. Dice así. Érase una vez una maestra llamada Asun, que le gustaban mucho los bocadillos de jamón y enseñar matemáticas. Un día llegó un virus que se metió por la ventana de su colegio, y aunque Asun intentó que se fuera para poder seguir enseñando a sus alumnos, no lo consiguió. Ni aunque le echara jabón cantando cumpleaños feliz, ni recitando las tablas de multiplicar, ni con la del 8, que es la más aburrida, ni siquiera invitándole a bocadillos de jamón, nada, que el virus no se iba, al contrario, cada vez había más. «Así no hay manera de hacer restas conllevadas», decían los niños.
¿Cómo van a aprender?, se preguntaban los papás y las mamás. Al final, el colegio se llenó de tantos virus que los niños se tuvieron que ir a su casa. ¿Y ahora qué hago yo? ¿A quién le pondré el sello de la Mate Game?, gritaba Asun desde la terraza de su casa. Los vecinos la oían de día y de noche, recitando las tablas de multiplicar del derecho y del revés. Pobre maestra, se ha vuelto loca, decían. Así pasó un día, una semana, un mes, hasta que un día se le rompió una bombilla y se le ocurrió una idea. Sí, ya sé que en los cuentos cuando alguien tiene una idea se le enciende una bombilla, pero es que esta maestra está loca y no hace las cosas con lógica. Yo no los puedo ver, pero a lo mejor mis alumnos sí me pueden ver a mí, pensó Asun. Y pensado y hecho. Empezó a grabar vídeos donde imaginaba que estaba en su clase, con su pizarra, con su puerta de hierro que golpea en primavera cuando hace aire, con su cajón para los tuppers, con su cesto de objetos perdidos con cosas que tienen puesto el nombre de su dueña, y con sus cuentos de Rodari. Otro maestro loco, si te digo. A partir de ese día, los vecinos de Asun pudieron respirar tranquilos. Ya no tendrían que aguantar las siestas y las madrugadas oyendo 4 por 4, 16, 8 por 5, 40. ¿Y esto qué son? ¿Bocadillos de jamón? Tengo una oferta de sello Mate Game. Ya por fin podían dormir tranquilos y disfrutar del sol en sus terrazas sin oír a la maestra loca. Claro, que también tenían que reconocer que ya no dudaban cuando alguien le preguntaba cuánto eran 9 por 6. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Cómo he titulado yo mi cuento? Pues lo he empezado a escribir en un papel y lo he titulado así: La maestra loca. ¿Quién es la protagonista? Yo. He usado un adjetivo, que es loca. ¿Os habéis fijado cómo empezó el cuento? Porque hay formas de empezar los cuentos. Acordaros de las formas de empezar el cuento y de terminar los cuentos. El mío ha empezado por Érase una vez y ha acabado por colorín colorado. Este cuento se ha acabado. El cuento de la maestra loca. ¿Os ha gustado?